Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Sergio Albornoz y hoy vamos a hacer un rápido repaso por la primera temporada de Umbrella Academy. Y como siempre te decimos, recordá suscribirte al canal, poner me gusta en este video si te gusta y tocar la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video. Sin más, ¡arrancamos! Umbrella Academy temporada 1. Basado en un cómic escrito por el vocalista de My Chemical Romance, esta serie trata sobre una familia disfuncional de superhéroes. Hace 30 años 43 mujeres dieron a luz sin estar embarazadas, lo cual resultó sumamente raro. Y un millonario adoptó a 7 de estos chicos, ya que la familia no sabía qué hacer con ellos. Y los entrenó desde pequeños, descubriendo que tenían superpoderes. Estos chicos son, número 1, Luther, quien tiene superfuerza. Un día su padre lo mandó en una misión y regresó agonizando de ella, y así su padre le inyectó un suero mágico que le salvó la vida, pero lo convirtió en una fusión gigante entre hombre y gorila. Luego su padre lo mandaría a una misión a la luna y se quedó 4 años allá. Número 2 es Diego. Su habilidad es que puede tirar cuchillos y hacer que agarren curvas. Y se hace justiciero con eso y siempre se mete en problemas con la policía. Tiene una ex que es detective. Número 3, Allison. Ella puede convencerte de cualquier cosa con solo decirte unas palabras mágicas. Cosa que obviamente usó para ser una de las personas más famosas del mundo. Y anda en algo con número 1, que es Luther. Número 4 es Klaus. Su poder es hablar con los muertos, pero esa habilidad no le gusta, así que anda drogado todo el día. Número 5 es solamente número 5, sí, ese es su nombre. Él puede viajar en el espacio-tiempo, pero en un momento probó tantas veces que se quedó atorado en un futuro apocalíptico sin poder volver. Ahí se hizo viejo y quedó hablándose junto con un maniquí llamado Dolores. Número 6 es Ben, quien convoca algo así como un pulpo que le sale de las entrañas y con eso mata a todos, pero está muerto y nunca nos cuentan cómo murió. Número 7, Vanya, quien no tiene poderes y creció apartada de sus hermanos por eso. Además, en esta academia hay un mono que habla y una mujer robot que es la madre de ellos. Estos hijos se juntan para tirar las cenizas del padre muerto, quien murió en circunstancias súper extrañas. Pero en ese momento, número 5 regresa del futuro con un cuerpo de 13 años, pero con una conciencia de más de 50. Y acá arranca la cosa. En 8 días será el apocalipsis y la única pista que tiene número 5 es un ojo falso que encontró en los restos del edificio de la academia. Si sos amante del género de superhéroes, en principio sentite atraído. La serie es entretenida a pesar de que sus 10 capítulos por momentos se vuelven estirados. Las cosas que más resaltan son sus momentos absurdos, como los momentos de Herschel y Chacha. Y otra cosa sumamente importante en esta serie es sobre todo su música. Podríamos decir que tiene la mejor banda sonora de Netflix. Hazel y Chacha, los cuales son viajeros del tiempo, vienen a matar a número 5, ya que ellos son partes de una organización que se encarga de que todo lo que esté destinado a suceder, suceda. Esta organización es conocida como la Comisión. Número 5 trabajó para ellos hasta que decidió traicionarlos y volver al pasado o al futuro. No sé ya, a detener el apocalipsis. Hazel y Chacha van a la academia y entre todos se arma una batalla, pero al final los viajeros del tiempo huyen y se llevan de rehén a Klaus, a quien torturan, pero no funciona, hasta que le sacan las pastillas y Klaus cuenta todo. Y ellos queman todas las pistas que número 5 tenía. Luego, la detective, amiga de Diego, libera a Klaus. Ella muere luego de liberarlo y Klaus se roba el maletín de estos viajeros del tiempo. Y al abrirlo, viaja a plena guerra de Vietnam, donde se enamora y luego, cuando vuelve a su época actual, termina dejando las drogas. Mientras tanto, Vanya conoce a Leonard, es un alumno de ella de violín, con el cual se enamoran, ya que ella normalmente se sentía sola. Allison encuentra todo esto muy sospechoso y termina peleándose con Vanya. Pero he aquí la sorpresita, o no tanto, es que Leonard tiene dobles intenciones. Él nació el mismo día que todos los héroes, quiso participar de la academia, pero el señor Hargrace lo echó y el nene creció con resentimiento para todo lo de la academia. Y encima encontró una libreta con todos los apuntes del padre, donde decía todos los poderosos que podían ser sus hijos y que Vanya era la más poderosa. Pero como su padre tuvo miedo y no supo qué hacer con ella, hizo que Allison la convenciera de que no tenía poderes y la medicaron durante todos estos años. Luego también aparece la encargada, quien vuelve a hacer un trato con número 5 para que trabaje en la comisión. Pero claramente número 5 vuelve a traicionarlos, ya que reúne un montón de información para encontrar quién es el real responsable del apocalipsis y volver a su tiempo. Cuando encuentra esta información, encuentra el nombre de Harold Jenkins. ¿Quién es? Y
o casualidad, termina siendo el novio de Vanya. Y él también es el dueño del ojo que número 5 había encontrado en el futuro. Alicent va primero a contarle la verdad a Vanya, se pelean y Vanya le corta la garganta, pero por suerte no muere, pero sí Alicent pierde sus poderes. Mientras tanto, Leonard encuentra a Vanya, que encuentra la libreta de su padre en la casa de su novio. Esto hace que se enoje terriblemente y lo mata, terminando de exponer totalmente sus poderes. Cuando los de la academia encuentran el cuerpo, creen que el apocalipsis fue retenido, pero la real responsable es Vanya, a quien terminan encerrando en un cuarto de la mansión. Obviamente, los poderes de Vanya están completamente sin control y se carga al mono y a la madre robot. Se carga toda la mansión, de hecho. Ella va luego al concierto que tiene por dar y cuando esté por terminarlo, el apocalipsis ahí iba a suceder. Los hermanos claramente van a detenerla y también la comisión envía soldados para hacer que el apocalipsis suceda. Acá se da la batalla final donde Klaus descubre que sus poderes son mucho más que solamente hablarle a los muertos y Alicent detiene a Vanya, pero ella termina destruyendo la luna, por lo cual número 5 se lleva en un viaje en el tiempo a todos sus hermanos. Perdón, me olvidaba, pero Herschel y Chacha se quisieron matar como parte de un plan de número 5. Herschel mata a la encargada, le roba el maletín y se fuga con una señora con la cual se enamoró, y esto se ve también a lo largo de los capítulos. Los últimos 4 o 5 capítulos son los más interesantes de la serie. Es que si te aburrís, al principio bancala y dale tiempo. Los efectos especiales de la serie están súper bien logrados, entre ellos podemos resaltar al hombre mono que vive en la academia, el cual está espectacularmente logrado. Los personajes son interesantes, la serie se toma su tiempo para humanizarlos, entre los más destacables claramente a mi forma de ver están número 5 y Klaus, además de que Vanya es la que va llevando el arco principal de la serie, quien por momentos se pierde en tiempos de relleno de los personajes que no son más interesantes que el arco principal de la serie, como por ejemplo el arco y la historia que desarrollan entre Herschel y la señora. En el final de la serie queda claramente abierto por la segunda temporada que se va a estrenar este próximo viernes 31 de julio en Netflix. Bien, esperemos que les haya gustado este repaso por la primera temporada de Umbrella Academy, el cual es una serie súper entretenida y que tenés que darle tiempo más allá de que algunos momentos tengan relleno. Recordá suscribirte al canal si te gustan los videos que hacemos, tocar la campanita para saber cuando sale nuestro próximo video, podés colaborar con nosotros a través de Patreon o Mercado Pago. Eso es todo, muchas gracias. Jones convierte lo que pudo ser un villano torpe, mal escrito y sin sentido en un escalofriante personaje gracias a su actuación. Mientras tanto, Sherlock utiliza esta mente criminal para manipular a John Watson con el objetivo de que olvide la muerte de Mary. Es un clásico movimiento de Sherlock. The Lie Detective también es uno de los